Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento de podcast de Sherpa, donde vamos a estar intercambiando conocimiento con líderes de la industria tecnológica y de seguros. En este primer podcast nos encontramos junto a Alejandro Parise, que es uno de los socios fundadores de Humandroid, con el que tuve el gusto de fundar una startup hace muchos años, allá en el 2018, fue mi primer startup que fundé. Ale tiene 3 startups que ha fundado hasta ahora y más de una década en el mundo emprendedor, así que tiene un montón de aprendizajes y de anécdotas para contarnos. Bueno, ¿cómo estás, Ale? Bueno, mi primer contacto con el ecosistema emprendedor fue en el 2015. Yo estaba trabajando en Renault, en la fábrica acá en Córdoba, en la parte de sistemas de ingeniería y calidad. Y un compañero, yo ya venía con una idea ahí dando vuelta, que veía como una problemática la falta de feedback entre los docentes y los estudiantes en el 2015, cuando los celulares recién estaban empezando a tener sistemas operativos más sólidos, ya se podían comunicar mejor dentro de la clase. Así que viendo esa posibilidad, fui a un Startup Weekend, ahí conocí a Maru, mi socia y cofundadora de Evaluados, y ahí arrancamos nuestra carrera emprendedora. En el evento salimos segundos, eso nos permitió conectarnos con el ecosistema emprendedor, nos dieron un premio para ir a un coworking, fuimos ahí, nos empezamos a conectar, empezamos a entender que había actores dentro del ecosistema emprendedor, como las incubadoras, las aceleradoras, y a partir de ahí, bueno, ya arrancamos. Eso fue en el 2015. Clásica startup, arrancaste con una posible idea de un posible problema, que cuando fuiste a hablar con el usuario te diste cuenta de que no era tan así. Entonces tenés que ir ajustando el producto que uno piensa como solución. Nosotros la verdad que no lo hicimos muy bien ese proceso. Hoy tiempo después, con retrospectiva, entendía que es como que la idea estaba y se quería aplicar la solución al problema que en teoría estaba. Bueno, eso nos llevó a estar mucho tiempo para conseguir nuestros primeros clientes, prácticamente casi 2 años, entender a quién le vendíamos, qué le estábamos solucionando. Y bueno, y en ese transcurso, cuando estábamos en ese descubrimiento, allá por el 2017, formamos también WeDo, con la idea de hacer experiencias de aprendizaje inmersivas inicialmente, hasta que bueno, después te incorporaste vos, le diste una visión más industrial al proyecto y bueno, fuimos para ese lado. Bien, genial. Muchos años emprendiendo, claramente. Hoy en día estás con un nuevo proyecto, una startup tecnológica muy interesante, la verdad. Si la podés explicar y resumir fácilmente para personas que no tienen mucho conocimiento tecnológico y que no están tan inmersos en la tecnología, para que puedan entender de qué trata Humandroid. Bien, en Humandroid, hoy para explicarlo de forma simple, estamos enseñando a robots humanoides a hacer tareas que hacen las personas dentro de la industria, tareas repetitivas y riesgosas. Nosotros les enseñamos a los robots en entornos virtuales para que en el entorno real puedan hacer esa tarea. Bien, ¿y qué es un robot humanoide? Un robot humanoide es un hardware, no deja de ser un dispositivo que tiene una batería, que tiene motores. La particularidad es que tiene la forma de las personas, con cabeza, con brazos, con piernas, y en vez de tener órganos, bueno, procesadores, tiene máquinas que hacen que estos humanos se muevan igual que las personas, tengan modelos de razonamiento con AI aplicada para que puedan razonar y aplicar esos procesos a realizar tareas dentro de la industria. Bien, para explicarle a los espectadores, hay 2 tipos de robots, por lo menos así como a gran escala. Uno es el tipo perro, que anda en 4 patas, y después el otro es el tipo humano, que es el que Ale se encarga de entrenar en este caso. Y en el ámbito de negocios y comerciales, de evaluados que le vendías a universidades, ahora Humandroid que le vendés a empresas con fábricas y procesos, ¿qué es lo que notás que cambió más en el mercado a la hora de lograr cerrar un negocio, digamos, anual o una demo con este tipo de empresas? Y primero que el core que hoy estamos atacando, de una solución al problema del cliente, en este caso la falta de mano de obra para algunos puestos riesgosos y repetitivos con alta rotación, eso es lo que hoy atacamos nosotros. Es un problema real que el cliente lo sufre y le pone un valor a ese problema. Antes en las universidades nosotros desarrollábamos un sistema que no era core de lo que hacen las universidades, sino que era un complemento. Entonces realmente nunca le pudimos encontrar el valor real aportado, más allá de acelerar el aprendizaje,
poder resolverle al estudiante algunas consultas, a los estudiantes, a los docentes. Hoy realmente vemos el valor porque el cliente lo puede cuantificar. La industria está muy acostumbrada a cuantificar los retornos de inversión, los ROI, en cuánto le sale una inversión y cuándo la va a recuperar en tiempo, en meses o años. Y nosotros, entendiendo esa ecuación, es donde hoy estamos ofreciendo nuestra solución. Bien, excelente. Me encanta el que puedan dar ese número real de ahorro, que es lo que creo que todas las startups buscamos poder mostrarle a los clientes. En Sherpa nos pasa lo mismo, de todo el tiempo estar intentando mostrar una métrica que diga te estoy haciendo ahorrar este dinero o ganar este dinero, que a partir de ahí la venta se cierra prácticamente sola. Pero en el ámbito en que te encontrás, digamos, los robots hoy en día distan mucho quizás de lo que uno se imagina cuando piensa en robots de ciencia ficción, que se mueven como los humanos, que tienen inteligencia, que tienen precisión a la hora de moverse. Hoy en día los robots están en fase como de entrenamiento. ¿Cómo haces para venderle a una empresa un robot que todavía no tiene las cualidades que quizás las empresas están buscando para resolver tareas de una forma fiable en el tiempo? Gran parte de nuestro trabajo hablando con las empresas fue un poco, como nosotros decimos, bajar la espuma de qué es lo que realmente puede hacer el robot, más allá de los videos de marketing de las empresas, y que hoy es lo que la tecnología permite. Hoy la tecnología está en un estadio de pruebas de concepto. Esto implica que permite a las empresas probar la tecnología, no para un entorno de producción real, sino para un entorno cuidado. Los robots humanoides durante todo el 2026 no van a estar listos para trabajar en líneas de producción, pero sí en celdas cuidadas, controladas, en entornos donde la producción no se va a llegar al 100%, pero sí hay muchas empresas que entienden que esto es transicional, o sea, que la tecnología y el hardware maduren, y bueno, quieren empezar a hacer estas pruebas. Hoy el retorno de inversión, como hablábamos antes, está por arriba de lo esperado en este tipo de proyectos, está por arriba del año y medio, 2 años, pero rápidamente la tecnología va a ir bajando para ir llegando al año, que es lo que buscan los clientes. Y ahí, o sea, Android hoy en día tiene clientes en Argentina, Sí. ¿verdad? ¿Cómo haces para venderle a un director financiero o a una empresa argentina que nosotros sabemos de emprender durante muchos años en este país, que está sumergida constantemente en crisis, recorte de salarios, en estar buscando el número justo para llegar a que las cuentas te den en verde? ¿Cómo haces para venderle un retorno de inversión a 1 año y medio, 2 años a este tipo de empresas? Hoy básicamente lo que nosotros ofrecemos es, por un lado, la adquisición del hardware, que es el costo más grande dentro de la inversión, y por otro lado, nuestro servicio. Sumando esas dos cosas, hoy estamos armando una estrategia de que la empresa no tenga que comprar el hardware para que el financiero, como vos comentabas, no tenga que estar pensando que va a tener $200.000 en robots ahí parados depreciándose, pero sí ofrecer un servicio de leasing en el cual el robot se vaya cambiando a medida que va pasando el tiempo y no tenga un costo fijo, sino que un costo variable en base al uso. Desde ese lado es donde los financieros estamos abordándolos para que puedan entender que a medida que el costo del robot baje, el leasing va a ser más barato y va a ir al punto de equilibrio que ellos están buscando. Excelente, sí, me parece una muy buena alternativa. Me acuerdo cuando estábamos en Widu que pasaba lo mismo con los lentes de realidad virtual que le vendíamos a las empresas, que cargaban el 75% del presupuesto y el 25%, que era el servicio que nosotros brindábamos, terminaba siendo algo muy caro y las empresas lo veían caro, pero no era parte de nuestro negocio la venta del lente de realidad virtual, sino solamente el servicio. Estas metodologías de leasing que se utilizan mucho en Estados Unidos, creo que acá todavía no están del todo aceitadas, pueden abaratar costos y hacer que termine entrando en una prueba piloto para empezar en la industria. Te escucho mucho hablar cuando hablas en entrevistas y cuando has salido en varias notas del centro de entrenamiento de Humandroid. ¿Qué es lo que sucede en ese lugar? Porque la verdad que la palabra centro de entrenamiento de robots está muy cerca de ciencia ficción, o sea, las personas pueden volar en su imaginación cuando se imaginan personas entrenando robots en una oficina. Más en Argentina, es algo que quizás se ve mucho en otros países, China, Estados Unidos, pero saber que hay un centro de entrenamiento en la ciudad de Córdoba, en Argentina, es muy gratificante. Si nos puedes contar un poco qué es lo que se hace ahí, cómo se vive un día en un centro de entrenamiento de Humandroid. Bueno, para nosotros es algo core que lo vimos desde el principio, cuando entendíamos que íbamos a necesitar robots, en los cuales le íbamos a tener que enseñar y hacer procesos de
de deployar el software, de testear el software, de hacer que el robot mueva una mano, agarre una botella, mueva una caja. Entonces lo que nosotros armamos eso básicamente es una oficina en un parque empresarial enfrente del aeropuerto, en donde tenemos por el momento un robot con una grúa colgando, y ese robot es nuestro primer robot en el cual nosotros lo entrenamos y le vamos haciendo los diferentes deploy de lo que nos piden los clientes. Ahora vamos a traer otro robot de otra marca y ya para el mes de marzo vamos a traer otro robot, y así iremos incrementando a medida que las empresas van comprando robots, nos lo van dando, nosotros lo entrenamos en este centro de entrenamiento y se lo devolvemos entrenado. Y ahí, bueno, estamos aprendiendo realmente, estamos descubriendo los peligros, las limitaciones. Estos robots pesan 70 kilos, entonces al caminar hacen ruido, molestan al compañero. Bueno, estamos pensando, por ejemplo, en las diferentes industrias, no sé, ropas que puedan contener el ruido, entonces para que estos robots no sean tan ruidosos a través de sus motores. Entonces empiezan, a medida que vas conociendo el hardware, van apareciendo oportunidades. El otro día tuvimos nuestro primer accidente, estaba el robot colgado y por una política de movimiento, el robot se descontroló, se enganchó con el pie en el gancho que tiene y se desconfiguró, y una pierna golpeó la otra y le rompió como un ligamento. Le rompió un tornillo, tuvimos que cambiar una tuerca, pero bueno, era gracioso porque decíamos, ya está uno de nuestros socios, estaba arreglando el robot. Entonces, bueno, yo un mecánico de robot que le estaba sacando una parte, estaba llevándolo a arreglar. Así que bueno, también estamos de la mano de las empresas de seguro, viendo para poner un seguro al robot, tanto por si se rompe, por si daña a alguien de nosotros, si puede dañar a un tercero. Así que bueno, con muchos aprendizajes en ese centro de entrenamiento. Hermoso, me encanta. Y hay muchos videos de robots que se descontrolan dando vuelta por ahí en el internet, porque el que ya les haya pasado lo termina bautizando como un verdadero centro de entrenamiento que haya sucedido lo que se encuentra en internet. Y si me puedes contar un poco sobre, para hacerlo más claro, para que las personas lo puedan entender, hoy en día, ¿qué casos han aplicado de robots en industrias? ¿Qué trabajos han validado que el robot lo puede hacer igual que un humano? Sí, hoy nosotros con nuestros clientes y con pruebas de concepto que estamos viendo con otros clientes, estamos viendo que hay tareas que no requieren velocidad y que son muy simples de realizar por un robot, pero que para el proceso productivo la velocidad no es lo importante, sino es la repetitividad del proceso. Entonces, esas tareas son las primeras que estamos haciendo. Con algunos clientes ya estamos haciendo aperturas de válvulas de gas. Esas válvulas de gas a emitir para transporte de gas, al abrirlas emiten un sonido, que ese sonido sobrepasa los índices de protección de los elementos de seguridad, tanto los auriculares. Entonces ya el seguro no cobre si hay un tipo de accidente en ese tipo de roles. Entonces las empresas son los primeros que van a atacar. Entonces un robot que básicamente abre una válvula. A futuro el cliente está pensando en que una camioneta autónoma vaya a 50 kilómetros de donde está el caño, se abre la puerta, se baja un robot humanoide, vaya, se pueda posicionar, alguien desde el centro de operación, una persona, pueda teleoperar el robot para hacer esa operación y que el robot vuelva a la camioneta. Después estamos viendo, la verdad que estamos viendo tareas, de las peores tipos de tareas que hoy hacen las personas dentro de la industria, porque las empresas saben que no son tareas para que hoy las están haciendo. Vemos, por ejemplo, empresas a la cual gente ir levantando rocas que quedan, las levantan y las mueven de un punto A a un punto B. Vemos personas trabajando cerca de hornos, sacando desechos de residuos de aluminio, óxido. Entonces, todo ese tipo de tareas son las que primero estamos atacando. ¿Y un robot cuánto puede levantar de peso hoy en día aproximadamente? Bueno, nuestros robots pueden levantar 15 kilos de peso entre los dos brazos. Ya hay robots que son de industria heavy, que ya le llaman, porque se empiezan a categorizar los robots por ahí más rápidos, pero no levantan tanto peso, más lentos, pero levantan más peso. Hoy ya están algunos ofreciendo hasta casi 40 kilos levantar. Wow. Que el otro día se ha visto el robot de Boston Dynamics, que puede agarrar un panel de un auto completo y ponerlo. Wow. Tremendo. Sí.
Y ahí esto me parece que es interesante para contarle a las personas que están escuchando. Uno se imagina un robot único que pueda resolver todo, que sea similar al humano, pero se ve en la industria de robots de que se están segmentando y dividiendo mucho los modelos de robots según la tarea que se deba realizar. Si nos podés contar un poco cuál es el futuro que ves de acá la industria de la robótica a corto, mediano y largo plazo en este tipo de cómo van a ser los robots con los que nos vamos a encontrar. Muy buena pregunta. Primero, esto se está segmentando, como dijiste, por industria. Está la industria hogareña, donde ese es uno de los mercados más grandes. Todos quisiésemos tener un robot en nuestra casa que nos ayude con tareas de limpieza, de Los ropa, platos. de acomodar la casa, sí, que lave los platos. Imagínate que vos te vas al trabajo y el robot se levanta, mira, saca una foto y dice, ¿querés que limpie esto? Vos le decís que sí, lo empieza a limpiar, vos llegás y está ordenado. Ya hay 2 o 3 empresas líderes en ese segmento que para fines de este año empiezan a ofrecer robots en el orden de los $20.000 para que estén trabajando dentro de nuestras casas. Otro segmento es el segmento militar. Está viendo robots para ir directamente a la guerra o inclusive robots interplanetarios que le llaman para ir a llevarlos a Marte en cohetes y que sean los nuevos constructores. Después está todo lo que tenga que ver con robots de servicios, atención al cliente, en un hotel, cuidado de personas mayores, de cualquier tipo de servicio, desde dar un pochoclo, armar una hamburguesa, cualquier tipo. Y después los robots que son los industriales, que es donde nosotros nos enfocamos. Aproximadamente para el 2030 se cree que va a haber una penetración del 10% de la fuerza laboral hecha por robots. Entonces imaginémonos que de acá a 5 años, que una fábrica de 100 empleados va a tener unos 10 robots humanoides aproximadamente trabajando. Esa sería la transición. Bien, yo creo que esta pregunta es fundamental. Centro del podcast, en Sherpa también lo tratamos mucho y es ¿qué va a pasar con las personas en este futuro en el que robots, por un lado, van a estar reemplazando tareas manuales y inteligencia artificial va a estar realizando tareas más digitales o de transmisión de la información? Nos sucede mucho en Sherpa al implementar agentes de IA en los brokers de seguros que esta pregunta surge. Bueno, ¿y qué va a pasar con mi equipo administrativo? ¿Qué va a pasar conmigo si la gente se vuelve tan inteligente que puede hacer todas mis tareas? ¿Qué es lo que vos ves? ¿Cuál es tu visión acerca del humano y la posición que va a tener de cara a que la fuerza laboral va a estar cada vez más suplida por robots? O eso por lo menos es lo que se proyecta. Sí, cuando comenzamos, hace prácticamente 18 meses, fue lo primero que vimos y lo que tratamos de visionar de cara al futuro, cuándo iba a ocurrir que básicamente los robots humanoides miren y aprendan. Eso es lo que la industria está buscando, lo que las empresas están buscando, que vos contrates un robot, mira a una persona hacer el proceso, mire y aprende y lo puede realizar. La industria está en camino hacia eso, para mí faltan unos 3-4 años, pero cuando eso pasa, la disrupción va a ser masiva. Porque imagínate que vos tenés una fábrica con 100 operarios, podés traer 100 robots que miren los trabajos y lo hagan. Eso en todos los ámbitos. Cuando eso suceda, para mí como sociedad deberíamos estar preparados en transicionar hacia otro modelo laboral, donde las personas a lo mejor ya no trabajemos 8 horas, sino que trabajemos 4 horas, que podamos tener los mismos ingresos, que las distribuciones de las ganancias de las empresas a lo mejor se puedan distribuir a partir de un impuesto a los robots. Hay una nueva teoría que nosotros estamos muy alineados, que la productividad del robot no solo beneficia a las empresas, sino que beneficia a las personas. Entonces a través de un impuesto será repartido no sé cómo, esa es parte del debate. Y bueno, nosotros también teniendo más tiempo para no trabajar, ver, bueno, qué es lo que queremos hacer. Y creo que esa es una de las grandes preguntas que tenemos como humanidad en los próximos años. A lo mejor en 10 años no tengamos que trabajar para subsistir, para vivir. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojalá, creo que no sé, lo que querramos hacer. Que tengamos más tiempo para nosotros, Sí. como seres humanos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es desafiante el futuro que se nos viene como humanos. Va a definirse mucho en los próximos años y en los líderes que estén en la industria, que definan
cuál va a ser la posición del humano, si va a ser una posición más beneficiosa que la actual o más perjudicial. Es algo que me parece que se va a estar definiendo y bueno, la formalidad del mercado va a definirse mucho a través de imposiciones legales y hasta estatutos de qué va a pasar con los robots y las inteligencias artificiales y cómo se van a relacionar con nosotros. Me encanta todo el laburo que están haciendo en Humandroid, me parece súper innovador, súper adelantado. Estás hablando de 3-4 años para que ya esté full implementado en las industrias y acá están ustedes haciendo los primeros pasos en Latinoamérica, me atrevería a decir. Quiero ir un poco más hacia el camino del emprendedor, tu rol en Humandroid como cofundador, como CEO. Entiendo que estás en el camino del fundraising, que es el levantamiento de capital en la industria de startups. Se le dice al fundraising al camino de levantar inversión para poder llegar a cumplir ciertos objetivos económicos, financieros y de posicionamiento de la marca, que no podría hacer uno por sí solo si no tuviera ese dinero. Muchas veces se habla de 1 millón, 5 millones, 20 millones. A veces ya empezamos a ver startups unicornio que empiezan a levantar billones de dólares para sus inversiones, como el caso, por ejemplo, de OpenAI o Anthropic. ¿Cómo está siendo tu camino como CEO de Humandroid en este fundraising y qué aprendizajes has obtenido en estos 18 meses levantando capital para Humandroid que le podrías contar a una persona que está empezando a emprender y que tiene ese sueño de levantar una inversión de $1 millón para su empresa? Bueno, primero que es muy difícil, primero que hay que tener una propuesta. Creo que la startup tiene que ir pasando por sus diferentes etapas. Uno como emprendedor también tiene que ir pasando por diferentes etapas. Yo estuve 18 meses en esta empresa, pero mucho tiempo entendiendo y cometiendo muchos errores. Y también teniendo muchas experiencias para también poderlo aplicar acá. Nunca había yo levantado capital de venture capital, de inversores institucionales, privados. No es lo mismo que con inversores ángeles. Yo en mi empresa anterior había levantado capital con inversores ángeles donde la cercanía es el 1 a 1 y es por ahí más convencer a una sola persona de tu visión y de lo que vos querés construir, siendo así diferente en la instancia de Venture Capital, donde uno tiene que tener una proyección muy clara y tener muchos más fundamentos, mucho más sólidos. Como aprendizajes, primero que estamos todavía en el proceso de levantamiento de capital. Recién dimos el primer paso con un primer inversor que nos abrió esa ronda de inversión. No subestimar el proceso, yo subestimé un poco el proceso que iba a llevar y el tiempo para realizarlo porque estaba muy confiado en de que nuestra empresa era la número 1, así que los inversores iban a estar interesados en invertir. Y bueno, eso no es así, o sea, uno tiene que dedicarle trabajo, dedicarle un pipeline de con qué inversores va a hablar, investigar sobre los inversores. Cuando uno va a hablar tiene que encontrar el fit entre lo que quiere el Venture Capital y lo que uno puede ofrecer. Y después ser totalmente realista si su plan de negocio le sirve a los Venture Capital. A un Venture Capital tenés que estar diciéndole que en 5 años tu empresa va a estar facturando arriba de 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque va a crecer, porque va a escalar y porque si vos estás valuando tu empresa en un determinado monto, el roadmap futuro lo tiene que validar. Ahí como aprendizajes uno peca de optimista siempre en los resultados y es muy fácil en el Excel poner que en vez de vender 10 vamos a vender 30. Después el plan tiene que acompañar eso y que el plan a futuro que uno marcó que realmente sea algo que uno puede realmente tomar como meta a cumplir y que no sea solamente un número. Escuchar el feedback. A mí muchos inversores, al menos 10, me han dicho que el modelo no era para VCs. Yo entendía que mi modelo de negocio no era para VC porque requería mucho capital para escalar en cantidad de hardware. A los VCs el hardware no es algo que les interese porque bueno, es costoso, riesgoso. No es lo mismo enviar un robot a Córdoba, Rosario, Tucumán, Rosario que simplemente deployar el software y que le llegue a todos los clientes. Así que bueno, en ese modelo también, y escuchándolos y viendo si a nosotros lo que ellos nos decían nos hacía sentido con nuestro negocio y con lo que queríamos, pivoteamos. Ahora sí a fines de año pivoteamos. Fuimos del modelo de implementar tantos robots, sino que implementarlos más en nuestro centro de entrenamiento, pero para que otros clientes los usen. Y ahí sí estamos encontrando un fit un poco más cercano con los inversores, donde la escalabilidad ya no nos limita solamente a los territorios que podemos desplegar robots,
sino que la escalabilidad del software. Y un cliente en Eslovenia podría estar usando nuestro software con su robot, entrenándolo sin que nosotros dependamos de haberle vendido a ellos específicamente. Así que nada, estamos encontrando ahí la vuelta. De eso se trata el mundo startup, de ir pivoteando rápidamente y validando la propuesta de valor. Creo que lo que están haciendo es fundamental, pero también el haber pasado por el camino de hacer el flujo completo, de implementar un robot en una industria, es lo que te lleva ahora a poder construir el software para que lo hagan otros. Si no, hubiera sido muy difícil. Como emprendedor, nada, agradezco también para ustedes esos primeros early adopters, esos primeros clientes que están dispuestos a pagar por algo que quizás no vean en el corto plazo el rendimiento de su inversión, pero lo pagan porque son innovadores natos y porque quieren estar liderando el camino. Nos pasa mucho en Sherpa con los primeros 50 clientes que hemos tenido que nos han tenido mucha paciencia, dándonos su feedback para construir la solución indicada y que yo creo que le debemos todo. Ellos han puesto gran parte para que Sherpa funcione y yo sé que también les ha sucedido a ustedes con las grandes empresas argentinas que han puesto su cuota de confianza y Humandroid para estas etapas iniciales, sabiendo que los robots en fábricas e industrias no van a ser cuota común, por lo menos en Argentina, dentro de 3-4 años. Sí pasa en China, hay videos por lo menos de empresas que están siendo operadas 100% por robots. Creo que es el caso de Xiaomi o Huawei, no sé si era alguna de esas dos. Que los robots trabajan a oscuras, inclusive es un poco miedo, da un poco de miedo verlo. Dentro de este camino con el fundraising y los aprendizajes que tuviste, ¿cuál fue el no más brutal que te dieron? Que dijiste, acá tenemos que hacer un cambio y pivotear y irnos hacia otro camino porque lo que acabo de presenciar con esto me cambió la cabeza. Sí, primero que nosotros, bueno, fueron tres variables que en algún punto entre fin de año y principio de año se cruzaron y eso estuvo bueno. Por un lado es que nuestra estrategia de entrenamiento de robots, donde al parecer era la única, ahora se ampliaba a varias estrategias y nosotros nos habíamos medio que cerrado en una, entonces nos abrimos a varias. Eso lo detectamos cuando Jensen Huang en la GTC de la CES a principio de año, de sus robots, solo mostraba robots de Estados Unidos y nosotros dijimos, hey, se está geoparticionando. Por un lado Huawei con robots en China y por otro lado Nvidia con robots para Estados Unidos, para todo el mundo. Y nosotros solo veníamos aplicando el pipeline de Nvidia, pero va a haber un pipeline de Huawei de entrenamiento. Esa fue una de las decisiones. Otra de las decisiones fue que nuestros fabricantes de robots ya estaban creando un software para que gente pueda entrenar a los robots y eso nos bajaba la barrera de entrada de lo que nosotros queríamos hacer. Entonces entendimos qué es lo que estaba sucediendo ahí. Y por otro lado, de hablar con el cliente y de ver el cliente, hicimos un ejercicio de que piense operando 50 robots en su fábrica. Y cuando hicimos ese ejercicio nos dimos cuenta de la propiedad intelectual del dato y que los clientes era algo que buscaban. Así que entre esas tres variables reacomodamos la propuesta y nos fuimos al sistema operativo. Muy, muy interesante. Hay algo que nosotros siempre decimos en Sherpa que es entre la tecnología innovadora que llega al mundo y la empresa tradicional que trabaja de la misma manera hace 20-30 años, que en Latinoamérica sucede mucho, quizás en otro mercado como Asia o Estados Unidos sea distinto, hay un gap, hay un abismo. Entonces ahí hay una oportunidad para que las empresas puedan implementar la misma tecnología que están desarrollando otros en otros lugares del mundo en estas empresas tradicionales y bajarlo a tierra, digamos, capacitar en ese uso de la herramienta. Me parece fundamental ese trabajo que están haciendo con Humandroid y poder llevarlo de una manera súper escalable. Pero bueno, nada, como digo, haciendo el camino inicial, viéndolo. El mundo del startupero sabe que su primera idea nunca va a ser la que triunfe, sino que va a tener que construir mucho y validar mucho en ese punto y en ese aspecto. Un poco para ir cerrando, te voy a hacer algunas preguntas cortitas para que me puedas contestar. ¿Cuál crees que es la habilidad más importante que tiene que tener el fundador de una startup en el 2026? En el 2026, la habilidad de crear, poder crear y mostrar e iterar. Hoy la tecnología nos permite crear muy simple y entregar valor al cliente y si uno entiende cómo manejar eso, puede tener es la habilidad que necesitas para tener una empresa. Bien, excelente. ¿Una verdad incómoda que me puedas contar sobre el fundraising? Estoy pensando. ¿Por qué te reíste en la anterior? Que me tiraste una risa y no sé.
No, es que me No gustó era la mucho tu respuesta que respuesta. esperaba. Si algún Venture Capital no te deja hablar, podés decir paso palabra y pasamos a la No, no, siguiente. no. No, no, está bien, está bien. ¿Cómo es la pregunta? Vamos a ver. ¿Alguna verdad incómoda del mundo del fundraising? Sí, es muy fácil poner valuaciones a nuestras empresas, de nuevo en un Excel, pero después es muy difícil poder justificarlas ante preguntas de un VC que ya ven cientos y miles de empresas por año. Entonces hay que tenerlo muy claro para no perder una gran oportunidad. Me encanta, excelente. Y la última, ¿qué te da esperanza y qué te preocupa del futuro del trabajo? Me da esperanza que realmente veo muchas tareas que las personas ponen el cuerpo y realmente se lo destruyen. Eh, y me da esperanza que la tecnología pueda hacer ese tipo de tareas. Y sí me preocupa cómo vamos a transicionar como sociedad hacia ese tipo de automatizaciones. Y volviendo a la pregunta inicial de qué vamos a hacer las personas, que realmente nos podamos reubicar en el centro para poder hacer lo que nosotros querramos como personas, sin estar tan condicionados por el trabajo y por el dinero. Sería un lindo futuro en el que los robots se levanten a las 7 de la mañana por nosotros y nos dejen dormir 2 horitas más, hacer lo que nos gusta, tomarnos nuestro tiempo y solamente supervisarlos. Creo que falta un poco para eso, pero si se da así, sería lindo para la humanidad. Esperemos que así sea. Bueno, Ale, muchas gracias por haberte sumado a este podcast, a esta primera versión. Nada, personalmente me motiva mucho lo que estás haciendo con Humandroid. Espero que este año la rompan, que sigan validando, que sigan construyendo producto y que si terminen de cerrar esta ronda que abrieron, que estoy seguro que vas a terminar de cautivar a Ángeles y Venture Capital para cerrar esta primera ronda. Muchas gracias y estoy a seguirla rompiendo también en Sherpa. Bueno, nos vemos en la próxima edición y gracias por todo. Eh, Stop.